Hola familia CIF, queremos recordarles e invitar a todos nuestros niños a que puedan hacer parte de las clases virtuales que su iglesia infantil tiene preparado para ustedes. Todos los domingos al terminar nuestra transmisión tendremos un tiempo de enseñanza, alabanza, adoración y muchas manualidades. También recuerda seguir nuestra página de Facebook y ahí tendrás absolutamente toda la información. No se te olvide publicar fotos, ¡te esperamos! El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. Muy buenos días a toda nuestra iglesia carismática familiar. De nuevo es un placer estar de nuevo en sus casas transmitiendo este link. Yo les invito a que ustedes también lo puedan compartir y vamos a adorar con el Señor. Es un domingo de bendición donde preparamos nuestro corazón y nuestro pensamiento para adorarle al Rey de Reyes, amén. Así que vamos a decirle que el vivo estás en nuestra vida, amén. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. ¡Vamos, dile! En ti, en ti, en ti soy libre, sea exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí,
Y allí donde usted está, yo le invito a que se disponga en su corazón, porque este es un momento para adorar a nuestro amado Dios. Es cuando el Señor allí penetra nuestros corazones y vamos a darle toda nuestra atención y nuestra adoración. Amén. Tú eres hermoso, Dios. No hay otro nombre sin igual. Por eso te adoramos y te exaltamos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada más separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te adoramos, Señor. Tú siempre serás grande. Eres un Dios poderoso, soberano, sobrenatural. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre
adoración, queremos derretir nuestro corazón delante de tu presencia. Hoy queremos darte solo adoración y queremos brindarte lo mejor a ti, papá. Muy buenos días, familia SIF, buenos días, iglesia. Un domingo más agradecidos con el Señor, nosotros transmitiendo aquí desde la casa del Señor, y ustedes en sus casas van a preparar sus corazones para un domingo más poder alabar al Señor, un día más para hacer memoria de todas las bondades recibidas del Señor, de todas sus misericordias, de toda su fidelidad. Como siempre, agradecidos inmensamente con Dios, porque hasta el día de hoy el Señor ha sido nuestra fortaleza, hasta el día de hoy el Señor ha sido nuestro castillo fuerte, hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido con su mano derecha, la mano de su poder. Así que quiero motivarle en esta mañana, agradecerle al Señor, hacer memoria de todas las bondades, hacer memoria de todos los beneficios que hemos recibido del Señor y poder con alegría hoy disponernos para el Señor. No olvides que a través de esta transmisión queremos conectarnos con ustedes, con sus familias, con sus amigos, con sus discípulos. Así que queremos que usted pueda compartir este link con todos sus amigos, con todos sus conocidos, para que quizás hoy una persona más pueda recibir este mensaje de fe y pueda recibir toda esta administración y todo esto que el Señor ha preparado hoy para la iglesia. Saludamos a todos nuestros líderes, equipo pastoral, a todos nuestros servidores, maestros de niños, todas las personas que han permanecido firmes, a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada adolescente, a cada niño que cada semana se conectan a nuestras transmisiones y que están allí pendientes para no perder esa conexión que hoy más que nunca necesitamos, porque recuerde que somos iglesia. Hoy ustedes en casa, nosotros aquí, pero somos iglesia y necesitamos continuar firmes en el Señor. Así que la motivación es hacerlo, a no soltarnos de su mano, a mantenernos aferrados a Él para poder permanecer firmes, sabiendo que esto también pasará y que esperamos el pronto regreso a la iglesia, a congregarnos. Así que vamos a darle gracias al Señor. Sé que has preparado los elementos de la Santa Cena, porque hoy haremos memoria de aquel sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como hace más de 2000 años entregó su vida por nosotros, ocupó nuestro lugar para darnos hoy una esperanza de una vida eterna. Así que vamos a tomarnos unos minutos para agradecerle al Señor y vamos a participar, como lo enseñó el apóstol Pablo, haciendo memoria siempre de Cristo cuando participamos de la cena, del pan y del vino. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo maravilloso en el cual podemos estar conectados, Señor, en el cual necesitamos más de ti. Hoy queremos agradecerte, hacer memoria de tantos beneficios recibidos, Señor, hacer memoria de tantas bondades, Dios de la gloria, como hasta el día de hoy, a pesar de la dificultad, tú has bendecido nuestra casa, Señor, y tú has sostenido nuestra vida y nuestra familia y a tu iglesia, Señor. Así que hoy te damos gracias, te glorificamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, maravilloso Dios. Y en este domingo en especial queremos hacer memoria de aquel sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Como hace más de 2000 años entregaste tu vida por nosotros, ocupaste nuestro lugar en la cruz, Señor, para hacernos libres de toda maldición, para hacernos libres de todo pecado, Señor. Así que hoy hacemos memoria y bendecimos estos elementos: el pan que representa tu cuerpo y la copa que representa tu sangre, Señor. Y voy a invitarle en esta mañana que cada uno de ustedes en casa puedan tomar el pan, y como lo enseña la palabra de Dios a través de la primera carta a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que en la noche en la cual Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, le dijo a sus discípulos: comed de este pan que representa mi cuerpo. Hoy, con acción de gracias, participemos del pan que representa el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, te adoramos.
Dice tu palabra que después de haber cenado levantaste la copa y les enseñaste a ellos que esa copa representaba tu sangre, la sangre de una nueva alianza, de un nuevo pacto que Dios haría con el hombre. Ya no habría necesidad más de sacrificio de un animal, sino que Cristo sería el cordero entregado una vez y para siempre, y el derramamiento de su sangre perdonaría nuestros pecados. Así que en esta mañana podemos participar de la copa que representa la sangre de Cristo con acción de gracias. Gracias te damos, amado Jesús. Amén. Qué bueno es hacer memoria de aquel sacrificio. Gracias por tanto amor demostrado, Señor. Tu palabra dice en el Evangelio de Juan que de tal manera amó el Señor al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea pueda ser salvo. Hoy damos gracias a ese sacrificio, tenemos salvación y la esperanza de una vida eterna contigo, Señor. Te damos gracias, te adoramos, te alabamos y te exaltamos en este día a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué buen comienzo de semana hoy, haciendo memoria del sacrificio de Cristo. Nunca olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es tiempo de hacer memoria de todo aquello que el Señor ha entregado y cómo su gran amor hizo que Jesús viniera a la tierra y tomara nuestro lugar. Pero el apóstol Pablo lo describe en la carta a los Filipenses, que aquel sacrificio Dios Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Así que hoy damos gloria a Cristo y damos gloria al Señor por este sacrificio en la cruz y por haber tomado nuestro lugar. Eternamente agradecidos con el Señor. No olvidemos seguir firmes, seguir fieles a Él, sabiendo que del Señor viene nuestra recompensa. Les extrañamos enormemente y deseo bendecirle en esta mañana y decirle: prepara tu corazón, porque sé que la palabra que viene a continuación hablará a tu vida, te edificará y te hará crecer en fe. Un abrazo, Dios te bendiga. Muy buenos días, amada iglesia, aquí desde la sede norte, transmitiendo un programa más, un servicio más para todos ustedes. Contentos y agradecidos con Dios porque podemos decir que a pesar de las circunstancias, hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado, el Señor nos ha bendecido y podemos decir que en todo tiempo el Señor ha sido bueno. Bueno, queremos obviamente el día de hoy compartir un tema que espero le bendiga, le edifique, le enseñe, le instruya, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Y el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy le he titulado Una fe inquebrantable. El libro del profeta Daniel, capítulo número 6, el verso número 23, dice de la siguiente manera: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué tal si oramos en esta hora? Padre de la gloria, te damos gracias en este tiempo de disertar, en este tiempo de compartir con tu iglesia, que hoy en día se encuentra en su casa, Señor, recibiendo esta palabra, Señor, una palabra de bendición, una palabra que nos exhorta, una palabra que nos edifica, pero sobre todo una palabra que nos enseña, Señor, creyendo, maravilloso Dios, firmemente que esto también pasará, como hemos declarado durante todo este tiempo, Señor. Yo creo que los tiempos se están acortando, Padre, y también el tiempo para aquel día del pronto regreso de tu iglesia a esta tu casa, Señor, se haga una realidad. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una fe inquebrantable. Hoy quisiera comenzar esta disertación hablando un poco sobre mi caminar en la vida cristiana. Ya son 28 años
de haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Han sido 28 años con altos, con bajos, con alegrías, con tristezas, con bendiciones, pero sin duda también con algunas aflicciones. 28 años en los cuales he tenido que enfrentarme a algunas situaciones fáciles, otras complejas, también difíciles. Situaciones que parecieran que pretendieran el firme propósito de hacerme desanimar o hacerme claudicar en la fe. Pero a pesar del tiempo, las dificultades que he tenido que atravesar, como muchos creyentes, en los cuales obviamente me ven a través de este medio, podemos decir hasta el día de hoy que el Señor nos ha sostenido, y nos ha sostenido gracias a una fe inquebrantable. No porque seamos perfectos, o no porque nunca le hayamos fallado a Dios. Creo que todos de alguna manera le hemos fallado al Señor. Pero a pesar de aquellas fallas, a pesar de las persecuciones, a pesar de las debilidades o a pesar de las tentaciones, a pesar de las caídas, podemos decir hasta el día de hoy que tenemos una fe inquebrantable. Y creo que una de las razones por las cuales nuestra fe no se ha quebrantado es precisamente por nuestra confianza en el Señor. Desde el día que conocí del Señor entendí lo que decía la carta a los Hebreos capítulo 12, el verso número 2, cuando dice textualmente la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, nada más que en Él y solo en Él, yo creo que nuestra fe va a ser una fe inquebrantable. Hay dos términos que vale la pena de pronto repasar sobre este texto de Hebreos 12, el verso número 2. Cuando el escritor dice que Jesús es el autor, es el protagonista, es el creador, es el obrador de nuestra fe. Y cuando dice textualmente el consumador, me habla de aquel que nos ha perfeccionado, en aquel que ha trabajado en cada uno de nosotros, en aquel que quiere llevar su obra a buen término. Por eso aprenda lo siguiente el día de hoy: si tu mirada está puesta en Jesús, tu fe será inquebrantable. No se quiebra quien cree en Jesús. Y eso es cierto. En esta parte del disertar le he titulado de la siguiente manera, y voy a hablar obviamente sobre la vida del profeta Daniel, la fe inquebrantable de Daniel. La historia del profeta Daniel se remonta desde que éste era muy joven, año 586 antes de Jesucristo, cuando el rey Nabucodonosor vino y sitió a todo el reino de Judea y los exilió hacia Babilonia. Él con otros jóvenes desde un principio demostró serle fiel al Señor, y fueron muchos los años en los cuales el profeta Daniel mantuvo su fidelidad, y a través del tiempo Daniel ocupó diferentes posiciones, diferentes cargos importantes en diferentes gobiernos que predominaron en aquella época, comenzando obviamente desde el gobierno babilónico, gobernantes como Nabucodonosor, Balsasar, Darío y Ciro. Y fue precisamente en el gobierno de Darío donde éste mandó a llamar o constituir 120 sátrapas que gobernasen todo el reino. Pero sobre estos 120 sátrapas, Darío colocaría 3 gobernadores, y uno de estos 3 gobernadores sería Daniel. El término sátrapa es el término que se utilizaba para un dirigente de un territorio en aquella época. Pero cada gobernador sería puesto por Darío para que ellos trajeran todo informe, para que esto no fuese gravoso para el rey. Sin embargo, los sátrapas y el resto de gobernadores no se sintieron a gusto
con la elección que había hecho Darío en favor de Daniel. Ahora pude comprender que a través de esta historia, especialmente bajo el lema de este mensaje, de una fe inquebrantable, que una fe inquebrantable no se va a fomentar o cimentar en tu vida y en mi vida de la noche a la mañana. La persona que quiera tener esa fe inquebrantable, tarde o temprano tendrá que ser probada. Tu fe un día será probada. O tu fe un día lastimosamente entrará en crisis. Aprenda esto, aprenda lo siguiente el día de hoy. La prueba no pondrá en crisis tu fe, pero la crisis sí pondrá a prueba tu fe. Como dice Susel Paspi, el que lo entendió, no se lo voy a explicar el día de hoy, simplemente analícelo. A continuación entonces les voy a mencionar por lo menos 5 razones por las cuales yo considero que Daniel tenía una fe inquebrantable. Y esas 5 razones se las voy a exponer a través de 5 frases. La primera de ellas es la siguiente: Daniel tenía un espíritu superior. Por lo tanto, este primer punto le he titulado un espíritu superior. El libro del profeta Daniel, capítulo 6, verso 3, dice la palabra: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, en Daniel, un espíritu superior. Era tan superior Daniel que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Yo creo que estos son palabras mayores. Me gusta mucho lo que estoy leyendo en este pasaje, porque dice la palabra que Daniel fue hallado superior a cada uno de los 120 sátrapas, e incluso era superior a los 2 gobernadores restantes. Y esto traía a mi memoria cuando junto con unos amigos, cuando era joven, con Sadrad, Mesad y Abednego, fueron hallados 10 veces mejores por el Aspenaz, jefe de los eunucos, en la época que gobernaba el rey Nabucodonosor. Y dice la palabra que cuando estos, siendo muchachos, fueron traídos al rey, fueron hallados 10 veces mejores que los magos, que los astrólogos, que los adivinos del reino de Babilonia. Esto me habla de excelencia. Esto me habla de cualidades, de características particulares, diferenciales en la vida de Daniel. Por eso yo le decía, en el contexto de esta predicación, que para tener una fe inquebrantable no solamente se tiene de la noche a la mañana, sino que eso requiere un tiempo, requiere formación, requiere prueba, requiere capacitación, requiere también excelencia. Y Daniel era un hombre excelente. Y no se habla de excelencia solamente en las cosas que hacemos. Excelente no es solo ser bueno en lo que se hace. Excelente es ser bueno en lo que tú y yo somos. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que es muy buena haciendo cosas, pero no son buenas en lo que son. Y eso es una triste realidad. Porque quizás su carácter no es el carácter que uno pueda decir tiene una excelente característica en su forma de ser o en su forma de pensar. La fe inquebrantable de Daniel se basaba en la excelencia de su formación. Se basaba en lo que le había tocado que atravesar y vivir desde los días de su juventud. Por eso cuando comencé esta disertación empecé narrando lo que han sido un poco 28 años de vida cristiana. Bien, 28 años en las cuales, como compartí en la introducción, tuvimos bajas y tuvimos altas. 28 años donde hubo situaciones fáciles y otras difíciles, bendiciones y, como ya lo compartí, también aflicciones. Y cuando la Biblia menciona que entonces cuando Darío lo escogió a Daniel, Daniel tenía un espíritu superior y era superior a estos gobernantes. Y yo creo que un espíritu superior me habla por lo menos de 3 cosas.
Número 1, Daniel tenía una buena actitud. En la vida podemos tener actitudes correctas, como también podemos tener actitudes incorrectas. En algún momento yo le enseñaba a la iglesia que las actitudes correctas siempre nos van a abrir las mejores puertas. Las incorrectas, lastimosamente, las cerrarán. Las cerrarán. Yo le pregunto en este día, ¿de qué le sirve a una persona ser bueno en lo que hace si tiene una mala actitud? Y yo creo que Daniel tuvo siempre una buena actitud para todo. Por eso ocupó diferentes posiciones en los diferentes gobiernos de aquella época. Daniel, segunda característica dentro de este primer punto del espíritu superior, Daniel aprendió a marcar una diferencia, porque una persona que tiene una fe inquebrantable no puede ser igual al resto de las demás personas, sino que marca diferencia en lo que es y marca diferencia en lo que hace. Es una persona diferente a los demás. Si tú no tienes algo que otros no tienen, pues quiero decirte que no eres diferente. Una persona diferente se conoce en sus 3 áreas. Número 1, en su forma de pensar. Número 2, en lo que dice, pero también en lo que hace. Pero hay otro versículo para este mismo pasaje, pero en la Nueva Versión Internacional me gusta leerlo, de Daniel capítulo 6, verso 3, que dice de la siguiente manera, que Daniel se distinguió por sus extraordinarias cualidades administrativas, a tal punto que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Es decir, para que yo diga que Daniel tiene una fe inquebrantable, en realidad Daniel tenía que ser alguien extraordinario, porque cualquiera no puede ser denominado con una fe inquebrantable, sino que tenemos que tener cosas extras, diferentes a las cosas ordinarias que tienen los demás. Y era tan extraordinario Daniel que incluso puso a pensar al rey, y el rey pensó que podía ponerlo al frente de todo el reino. Quiero cerrar este primer punto con el siguiente principio. Una persona con una fe inquebrantable es una persona extraordinaria. Una persona con una fe inquebrantable es una persona extraordinaria. Lo segundo que yo aprendo de toda esta historia, la puedo resumir en la siguiente frase: fidelidad sin condición. Daniel capítulo 6, verso 4 al verso 5 dice la palabra de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. La fidelidad creo que es uno de los términos que más usted y yo podemos encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea que define muy bien el término fidelidad, y es la palabra hebrea emuná, que significa algo genuino, que significa confiabilidad, que significa honestidad. Pero también hay un término griego para definir el término fidelidad, y es el término griego pisteo, que significa firmeza, que significa credulidad, que significa confianza. Ser fiel o tener fidelidad es permanecer firmes en lo que comenzamos. Ser fiel o tener fidelidad significa convertirme en una persona confiable,
responsable, leal a toda costa. Cuando uno analiza todo este contexto de esta historia, usted se va a dar cuenta que hubo conspiración contra Daniel, porque se reunieron los sátrapas, se reunieron los gobernadores, con ocasión de acusarlo injustamente en todo lo relacionado del reino. Y yo imagino que esculcaron cualquier situación, cualquier contrato quizás que hubiese hecho para poderle acusar, pero dice la palabra que no lo hallaron, porque no hallaron ocasión alguna o falta alguna, porque había una característica particular en Daniel, y era que Daniel era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y esto me habla de una fidelidad incondicional, no solamente hacia Dios, sino que era una fidelidad incondicional hacia su propio gobernante, hacia el propio pueblo que él dirigía. Y aún así, siendo fiel, estaba siendo perseguido, estaba siendo hostigado. Y estos sátrapas y estos gobernadores comenzaron a conspirar contra él. Esto hace relación desde un punto de vista, yo podría decir, desde un punto de vista tipológico, a Satanás. Satanás es nuestro conspirador. Satanás es el acusador de los hermanos, como dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y quizás mucha gente se querrá levantar para conspirar contra nosotros, pero tengo una palabra para ti en este día, que esa palabra está consignada en el libro del profeta Isaías, capítulo 54, el verso número 15, cuando dice textualmente la palabra: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y eso pasaría con estos sátrapas, esto acontecería con estos gobernadores. Daniel se mantuvo fiel, sin condición alguna. Su fidelidad literalmente era incondicional. Mantenerse fiel ante la prueba. Los seres humanos, lastimosamente tendré que decirlos, por naturaleza, somos seres condicionales. Amamos a quienes nos aman. Ayudamos a quienes nos ayudan. Y a veces, hermanos, colocamos algún tipo de condición. Y aunque los conspiradores de Daniel procuraron encontrar algo, dice la palabra, no lo hallaron. Sin embargo, ellos pensaron y dijeron, ellos eran conscientes de la fe de Daniel. Entonces, como no podían hacerle caer en relación al reino, podían hacerle caer en relación a su Dios. Sin embargo, Daniel se mantenía como una persona intachable. Y esto me habla de integridad, porque Daniel era íntegro. Cuando uno habla de integridad en la Biblia o por fuera de la Biblia, habla de algo que está completo. De eso habla el término integridad. Integridad encierra un todo. Alguien definió en una oportunidad la integridad de la siguiente manera: es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Y era precisamente lo que hacía Daniel, hacer siempre lo correcto. Integridad también me habla una persona libre de alguna mancha moral, y todo lo que hacía Daniel lo hacía bien. Por eso ninguno de los sátrapas y ninguno de estos gobernadores encontraron algún tipo de falta o encontraron alguna situación en la cual podían acusarle, porque no la tenía, porque Daniel se mantuvo fiel bajo cualquier conspiración, bajo cualquier ataque, bajo cualquier tentación. Se mantuvo fiel, y yo creo que esa fue su mayor fortaleza. Por eso al final, cuando termine este disertar, va a entender cómo Daniel tuvo una fe inquebrantable. Permítame terminar este segundo punto con el siguiente principio. La fidelidad
es la virtud de los fuertes. La infidelidad es el defecto de los débiles. Tercero, convicciones firmes. La historia sigue aconteciendo. Pero resulta que aquellos sátrapas se acercaron ante el rey Darío y le hicieron firmar al rey Darío un edicto que por espacio de 30 días no se debía alabar ni clamar a otro Dios ni a otro rey. Porque el que lo hiciera por ese espacio de 30 días tendría que ser lanzado al foso de los leones. Y el rey Darío consintió con ese edicto, que no podía ser abrogado. Pero ¿qué ocurrió? Cuando Daniel supo o se dio cuenta del edicto, mire lo que aconteció. Lea conmigo Daniel capítulo 6, verso 10. Dice de la siguiente manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Convicciones firmes. Un día yo aprendí que las emociones son pasajeras, pero que las convicciones suelen ser permanentes. Cuando Daniel se dio por enterado del edicto que había acabado de firmar el rey Darío, se fue a su casa, entró a su recámara, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y dice la palabra que con ventanas abiertas se arrodilló 3 veces al día para orar, para rogar a su Dios, y le daba gracias a Dios. Y me gusta como termina el texto, porque dice cómo solía hacer. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama convicción. Eso se llama convicciones. Mire, una fe inquebrantable se basa en las convicciones que tú y yo poseamos. Por eso cuando usted encuentra la definición de fe en Hebreos capítulo 11, dice textualmente la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aprenda el siguiente principio: un creyente no cambia sus convicciones a pesar que sus condiciones cambien. Me explico. Las condiciones a partir de aquel edicto para el profeta serían diferentes. Las condiciones decían que Daniel no se podría volver a postrar como lo hacía antes 3 veces en su recámara para darle gracias a Dios. Sin embargo, después de que el edicto fue firmado, Daniel hizo lo mismo que había hecho durante todos esos años. ¿Sabe cómo se llama eso? Convicción. Hay condiciones que quieren alterar el curso de nuestra fe o los hábitos que nosotros tenemos. Y una de mis mayores preocupaciones, la he expresado al liderazgo, es especialmente cómo la condición de esta pandemia esté afectando la fe de muchas personas, esté afectando los hábitos espirituales, porque me he dado por enterado que muchos creyentes, por causa de esta pandemia, esa fe que se consideraba inquebrantable empezó a ser permeada por una condición que está siendo contraria, por una condición que lastimosamente los está alejando y al fin menoscabando su fe. Aunque la condición de Daniel había cambiado y ya los sátrapas ya no eran sus amigos, el resto de gobernadores tampoco lo eran, sino que conspiraron contra él y le hacían, como dicen por ahí coloquialmente, la vida en cuadritos.
Una persona con fe inquebrantable jamás negocia sus convicciones, jamás va a renunciar a su fe, jamás va a abandonar los hábitos que se tenía. Mire, a través del mundo, a diario recibimos presiones que quieren menoscabar nuestra fe, presiones que nos quieren poner a dudar, presiones que al final se convierten textualmente y literalmente en tentaciones. Hay de todo índole, sociales, políticas, sexuales, como queramos llamarlas el día de hoy. Pero Daniel aprendió lo que tú y yo podemos aprender el día de hoy, que las personas que tienen firmes sus convicciones no se acomodan a sus circunstancias. Los cristianos no podemos ser como se dice por ahí, como camaleones. Un camaleón tiene la facultad de acondicionarse a su entorno. Un cristiano con convicciones firmes es cristiano en el templo, en la casa, en el trabajo, en la calle, en pandemia, en pospandemia, sin importar cuál sea la condición, porque sabe que por encima de su condición está su convicción. Entonces, permítame darle el siguiente principio. Los creyentes con convicciones firmes viven de acuerdo a lo que creen y no de acuerdo a las presiones. Jamás te dejes presionar por este sistema mundano. Jamás te dejes presionar para abandonar la carrera de la fe. Porque en el mundo tenemos muchas presiones, pero deben ser más firmes nuestras convicciones. Cuarto, una fe inquebrantable. Hay una cuarta enseñanza que nos brinda Daniel a través de toda esta palabra, y tiene que ver con un servicio continuo. Mire, Daniel capítulo 6, verso 16 dice la palabra: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es decir, Daniel era conocido porque continuamente servía al Dios de Israel. Creo que uno de los temas que más hemos compartido, o uno de los temas que más hemos predicado, es el tema del servicio. Y sé que en muchas ocasiones la gente ha visto el servicio como un acto voluntario. Mire, la gran mayoría de creyentes entienden el servicio como algo que quieren hacer cuando lo puedan hacer. Sin embargo, cuando usted tiene la oportunidad de leer el libro de Deuteronomio, va a encontrar que el servir a Dios no es algo opcional, o no es algo simplemente de la voluntad humana, sino que incluso en el Antiguo Testamento había sido establecido como un mandamiento, el servir a Dios. Por esa razón yo he escuchado a mucha gente decir: pastor, usted puede contar conmigo y con mi servicio mientras yo pueda. Siempre van a utilizar esa frase: mientras me quede tiempo, mientras yo pueda, puede contar conmigo y con mi servicio a Dios. Y a veces cuando uno analiza esa clase de servicio, perdóneme que le diga lo siguiente, a veces uno ve en ese grupo de personas que el servir a Dios es como un acto de mendicidad. Cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando me quede tiempo. Mire, a mí me llama la atención algo particular en la vida de Daniel. Daniel no estuvo en un templo sirviendo al Señor todo el tiempo, porque en aquella época no había un templo, enfocado al servicio a Dios. Porque recuerde que estaban exiliados, todo el pueblo de Judea, todo el pueblo judío estaba exiliado en Babilonia por un periodo de 70 años. Por lo tanto, no tenían un templo.
El templo había sido destruido. Jerusalén había sido destruida. Sin embargo, en la posición de gobierno, en la posición en la cual se encontraba Daniel, constantemente servía a Dios, testificaba de Dios, glorificaba a Dios, oraba a Dios y le mostraba al resto de personas lo que Dios había hecho con su vida. Y yo siempre he explicado esto, ¿por qué? Porque a veces la gente piensa que servir a Dios es encasillarse en algún asunto eclesiástico, en alguna función específica en un templo. Y no es así, porque Daniel, vuelvo y le repito, no lo estuvo. Sin embargo, el rey Darío reconoció un servicio continuo a Dios de parte del profeta Daniel, a tal punto que el rey le dijo: a quien tú continuamente sirves, él te libre, te guarde. Daniel tenía una fe inquebrantable, porque nada de lo que le había acontecido le quebrantó su fe. Habían pasado muchos años, pero él se había sostenido en la fe. Y lo curioso, cuando todo el pueblo regresó, el pueblo judío regresó a Jerusalén a reconstruir las murallas, déjeme decirle que Daniel no regresó. Se quedó en tierra babilónica, gobernando, testificando y sirviendo al Señor aún en esta tierra extraña. En todo lugar donde tú te puedas hallar o encontrar, puedes servir a Dios. A mí siempre me ha gustado mucho una frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, abro comillas, dijo en una ocasión lo siguiente: si no tienes la intención de servir a Dios, por lo menos salte del camino y deja que los demás le sirvan. Daniel por mucho tiempo había ostentado muchas posiciones, muchos títulos de gobierno, y muy buenos, por cierto. Pero yo creo que había un título que él ostentaba y que la gente le reconocía públicamente, y es ser siervo del Dios Altísimo. Hay un proverbio que dice textualmente que el servicio a Dios es la más alta posición que puede ostentar el ser humano. Y yo estoy de acuerdo con ese proverbio, que no es bíblico, es un proverbio popular, creo que es un proverbio hindú, que el servicio a Dios es la más alta posición que puede ostentar el ser humano. El servicio continuo de Daniel al final lo libraría del foso de los leones. En la Biblia entendemos que existen muchas bendiciones que vienen por causa de servir a Dios. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, en el verso número 58. Así que, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, sabiendo que vuestro servicio nunca será en vano. Termino con este principio, este punto. El servicio continuo a Dios no se trata de cuánto tiempo le sirves, sino de todo el tiempo. Quinto y último, confianza plena. Y esa confianza plena quiero volver a replicar lo que dice Daniel capítulo 6, el verso número 23. En la parte final de toda esta historia, dice la palabra que cuando el rey Darío, muy temprano en la mañana, fue a asomarse qué había pasado con Daniel en el foso de los leones, se encontró que a Daniel no le había pasado absolutamente nada. Dice así la palabra: entonces se alegró el rey
en gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. No podremos hablar de una fe inquebrantable si no hablamos de nuestra confianza plena en Dios. Daniel tenía la certeza, Daniel tenía la convicción de que todo saldría bien en el foso de los leones. Hoy quiero decirte, amada iglesia, en esta mañana, todo saldrá bien en medio del foso de los leones. Todos sabemos que la confianza es un elemento fundamental en toda relación, en el matrimonio, en la familia, en las amistades, en los negocios y por supuesto en nuestra relación con Dios. Ninguna relación tiene futuro donde falta la confianza. Ninguna relación tiene futuro incluso donde hay desconfianza. Porque cuando usted va a hacer un pacto con desconfianza, pues siempre va a tener dudas. Y cualquier pacto que usted establezca a nivel de familia, en su matrimonio o con Dios, cualquier compromiso que usted tenga desde el punto de vista espiritual, eso requiere confianza. Y la fe inquebrantable de Daniel se basaba en esa plena confianza que él tenía de Dios. Por eso Daniel no tuvo miedo a enfrentarse ante el juicio del rey. Daniel no tuvo temor de ser lanzado al foso de los leones. Hay situaciones que ponen a prueba nuestra fe, pero nuestra confianza nos dará la certeza y la convicción que saldremos librados de todas aquellas situaciones. Quiero ir terminando ya esta predicación mencionándole la siguiente frase. Confianza plena en Dios es saber que todo saldrá bien a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. Sin duda alguna, los 120 sátrapas y los 2 gobernadores restantes pensaron por un momento, nos hemos librado de Daniel. Sin embargo, Daniel salió victorioso. Y aquí se cumple la palabra, porque aquellos que conspiraron contra él, al final fueron condenados. Así como dice la palabra en otro pasaje, el Señor vuelve el baldón sobre vuestros enemigos. Entonces el rey tiró al foso de los leones, y dice la Biblia que no habían caído cuando ya los leones los habían tomado como presa. Una fe inquebrantable te librará del foso de los leones. Una fe inquebrantable te librará de toda conspiración contra ti. Una fe inquebrantable, sin importar cuál sea la circunstancia o la condición que puedas estar atravesando, al final podrás salir victorioso. Una fe inquebrantable no es como tú comienzas, sino como nosotros terminamos. Y el objetivo es permanecer a través del tiempo con las diferentes vicisitudes que podamos enfrentar en la vida. Y solamente será posible con una fe inquebrantable. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora. Espíritu Santo del cielo, en este instante bendecimos a cada persona que nos ve a través de este medio, a través de este canal maravilloso, Dios. Háblales, ministrales, cámbiales, transfórmales, Dios del cielo, y que su fe permanezca inquebrantable, Dios de la gloria. Que nada ni nadie los pueda hacer quebrar en cuanto al tema de su fe. Así como Jesús le dijo a Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte, para que no te quiebres
a pesar del zarandeo, para que no te quiebres a pesar del ataque, para que no te quiebres aun cuando venga la prueba y la dificultad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, creo que ya estamos llegando al final, sin antes decirles que estamos orando mucho para poder tener la apertura de esta casa. Sé que para el mes de agosto no será posible porque estamos todavía en pleno pico de la pandemia, pero confiamos en Dios que comenzando el mes de septiembre podamos tener la posibilidad de tener puertas abiertas o establecer el primer piloto de celebración. Esa va a ser una solicitud que le vamos a pedir a nuestro alcalde local y ojalá pues él pueda acceder y esperando que todas las condiciones cambien. Pero a partir del mes de septiembre vamos ya a empezar a abrir pequeñas reuniones con 7 o 8 personas en algunos hogares de los hermanos que así lo deseen. Y vamos a abrir los templos para que la gente venga a orar, para que la gente venga a tener un tiempo de comunión, con distanciamiento social, por supuesto. Nuestros templos, gracias a Dios, son bastante amplios. Y como yo decía en un compartir, esto prácticamente se está uniendo a lo que va a ser la apertura de los aeropuertos, de la vida aeronáutica. Y creo que si allí se meten 100 o más de 100 pasajeros, sin ningún tipo de distanciamiento, en el templo, podemos colocar la misma cantidad de personas y con muy buen distanciamiento, porque como les decía, tenemos un templo amplio. Seguimos con todas las funciones de la iglesia, la oración, la enseñanza, la ayuda social, y todas estas actividades obviamente requieren de su apoyo en oración, de conectarse en nuestras diferentes celebraciones online, pero también de la parte de mayordomía y administrativa. Yo bendigo a todas aquellas personas que a pesar de que el templo está cerrado, su corazón está abierto para seguir siendo generosos, entendiendo que nuestro compromiso es con el Señor y con su obra. Así que les bendecimos el día de hoy y ya saben, esta obra continuará y esto también pasará. Les amamos, les bendecimos y como siempre les digo, que el Señor les continúe bendiciendo. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescata. Quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte.
tu amor.